¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevistona. Bienvenidos a el episodio número 6. El día de hoy tengo el gusto de contar con un gran amigo, fisioterapeuta y osteópata, Aldo Castro. Aldo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi Tona? ¿Todo muy bien? Esta es mi cámara, ¿no? Sí. Perfecto. Todo muy bien. Pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que, antes que nada, y agradecer el espacio, que sepas que a ti y a tu equipo los admiro mucho. Han sido una base de mi carrera en la universidad y pues encantado de poder estar hablando en este espacio y pues lo que vaya surgiendo, adelante. Muchísimas gracias, Muchas Aldo. gracias. Bueno, les presento a Aldo Giovanni Castro Beltrán. Ajá. Aldo es de Los Mochis, Sinaloa. De Los Mochis, Sinaloa. De Los Mochis, De los Sinaloa. Nuevos Mochis. Y bueno, te pediría que te presentes porque pues sé algunas cosas, pero ya tenemos muchos años que no nos vemos y me gustaría que nos platiques un poco qué has hecho, qué has seguido haciendo. Claro. Fíjate, Tona, que pues últimamente radico en Guadalajara. Digo últimamente porque he estado en varios lugares y pues nada, desde el inicio en la presentación, bueno, pues mi nombre es Aldo Giovanni Castro Beltrán, originario de Los Mochis, Sinaloa, en donde estuve mis primeros 14, 15 años de vida apenas. A los 15 años Ajá. emigré a la Ciudad de México por el sueño futbolístico, ¿A ¿no? poco? Por ahí, 2, 3 que van a estar viendo la entrevista saben de la calidad futbolística que no te creas. No, Saben hombre. de cómo la movíamos. Y por eso soy fisioterapeuta ahora, ¿no? Te chingaste la rodilla. Me chingué la rodilla. Me chingué la rodilla y me rehabilitó alguien que no me dejó bien y pues ya quité la carrera profesional. No, sí, a los 15 años me fui a México y precisamente en ese camino de futbolista, amateur y luego de tercera división y luego de segunda división, pues es muy común el área de la fisioterapia, ¿no? Y fue así como me encontré con esta ciencia, con este rubro, y después de que vi que el fútbol como que nomás no iba a florecer, Ajá. pues empecé a hacer credenciales en este camino, ¿no? Hasta en Argentina fui a jugar fútbol. ¿A poco? Toqué puertas hasta allá. Que bueno, son ¿De qué experiencias. jugabas? Jugaba de contención, fíjate, de medio de contención. Juego, de hecho, todavía, de ahí, ¿Ah, sí? aquí en el Metropolitano, aquí en Guadalajara, pero ya en modo amateur, ¿no? Pero sí, me tocó ir hasta Argentina y siempre con una chispa de hambre de salir adelante, ¿no? Y de Sí. buscar otras puertas y otros terrenos que me hagan tener exigencia propia y exigencia de entorno, de adaptación. Creo que es muy bueno. Me dejó muy buenas cosas todas esas experiencias del fútbol. Oye, ¿y a los cuántos años le paras al fucho? O sea, dijiste, ya no. Sí, fíjate que fue en un diciembre, no recuerdo el año, pero yo tenía más o menos unos 18 años, 19 años. Mi familia es muy académica, ¿no? Mi hermano es doctor en física, es científico de la Universidad de Guanajuato. En física, doctor en física. Es doctor en física óptica, ¿no? Órale. Hace sus rollos. Y luego tiene muchas experiencias de postdoctorados en Francia, en California. O sea, tiene un nivel académico muy alto, al igual que mi padre y mi madre. Qué chingón. Y fíjate ¿Tus papás que a qué se dedican? mis padres son maestros de primaria, de educación primaria. Entonces crecí en una familia académica, Como muy ¿no? académica, ajá. Y luego yo jugando fútbol por aquí y por allá. Tú eras la decepción y de la familia. Y ni la prepa tenía, cuate. Entonces ahí ya fue un momento de mi carrera futbolística que dije, ¿para dónde voy? ¿No? Ujú. ¿Sigo en el fucho o ya me pongo las pilas a un tema de estudio, ¿no? De alguna carrera profesional? Y en ese diciembre, te digo, se terminó el torneo, me tenía que presentar en pretemporada. ¿En dónde jugabas aquí? En ese entonces jugaba en Dorados de Culiacán, en segunda división de Dorados de Culiacán. Y ya después no me presenté por una decisión propia, ¿Qué dijiste? porque Ya. dije, órale, pues vamos a estudiar. Ya le calé por este rollo unos 3 años, no se dio. La vida está para seguir para adelante y de aprender de las experiencias, ¿no? Y de los errores, claro, sobre todo de las experiencias. Y pues dediqué el tiempo completo a
a la Universidad Autónoma de Guadalajara, ¿no? Donde empecé el tema de la fisioterapia. Oye, ¿y cómo llegas a... Digo, puro futbolista tenemos aquí. Juan nos estaba platicando que Juan también llegó En el a Atlas, jugar en ¿no? el Atlas Sí, sí, también. ¿Y cómo llegas a la Autónoma? ¿Por qué la Autónoma? Bueno, pues al final uno busca, ¿no? En temas Ujú. de internet, se empieza a empapar de universidades que ofertan fisioterapia. Te podría decir que en el 2010, Ujú. 2009, 2010, en aquel entonces pues no había la oferta que hay hoy en día de diferentes instituciones. Y pues una de ellas que me llamó mucho la atención fue la Autónoma, ¿no? Ujú. Sobre todo por el renombre Sí. que tiene la Autónoma y la experiencia que tiene como universidad privada y en ciencias de la salud. Y fue que decidí por optar estudiar ahí. Ojo, el tema de las colegiaturas no se prestaba tanto en el escenario de aquel Que entonces tenías, ajá. económico, pero lo platiqué con mi padre, lo platiqué con mi hermano. Uno de los pilares muy importantes también fue mi hermano, un apoyo económico muy fuerte en mi carrera universitaria. Y y pues ahí estuvimos dándole al tema en la Autónoma, ¿no? En el 2010 creo que inicié. ¿Iniciaste? Sí, yo entré en 2008. Ahí nos 2008, llevamos un ¿no? poquito. Sí. Ahí nos llevamos un Tú poquito estabas un ahí en la poquito más universidad, alto, un ¿no? poquito más arriba. Yo soy de la segunda generación, si no me equivoco, tú eres como de la cuarta, quinta, Es o sea, que- pasó muy poquito tiempo, Claro, de porque no me tocó licenciatura. darles clases, ajá, en la licenciatura. Pero sí, cabe mencionar que la Universidad Autónoma de Guadalajara es la primera universidad privada del país. Y tal Claro. vez aquí, pues hay mucha grilla y nos llevamos entre todas las universidades, ¿no? Pero a nivel internacional y a nivel nacional, la Autónoma tiene muy buen prestigio, ¿no? En ciencias Buen de la prestigio. salud, ni se diga. Y para mí también fue, o sea, fue lo mejor que me pudo haber pasado haber estudiado en la Autónoma. Claro. Te vienes a la Autónoma, cuando te vienes, ¿cómo te vienes, Aldo? O sea, te vienes a rentar depa, de estudiambre, de foráneo. ¿Cómo fue la universidad para ti? Pues fíjate que cuando llegué aquí a Guadalajara, entré a una casa de asistencia, ¿no? De esas casas donde estudian, donde viven estudiantes de diferentes lados de la República. Creo que éramos 15 o 16 chavos, ¿no? Entre chavos y chavas en la casa. Y duré 2 meses, man. 2 meses y dije, a la chingada. ¿Por No, qué? no, porque al final pues quería mi espacio, ¿no? Al Ajá. final uno ya traía cierto recorrido en diferentes lados y llegar a una casa y adaptarse a nuevas reglas y demás y con mucha gente pues fue complicado, ¿no? Y decidí salirme pronto, al mes y medio, 2 meses, y el día que decidí salirme no tenía departamento visto para rentar, fue junto con un amigo, un gran amigo, Eric Blanchet. Ujú. Y ese mismo día en la mañana nos salimos y en la tarde ya estábamos dando el depósito y la renta para un departamento acá por Patria y Naciones Unidas, por esos Ajá. rumbos, ¿no? Y pues ahí llegamos al departamento, ¿no? Pues ya sabrás cómo llegamos, ¿no? No traíamos más que la ropa, a dormir Ajá. en el suelo y poco a poco ir armándose de un colchoncito, ¿no? Luego de una base Para el para poder colchón, dormir ajá. decente. Pero sí, fue un proceso totalmente de estudiambre, ¿no? Sobre todo ir a la universidad, agarrar un poquito la fiesta, al final el tema Un mucho la fiesta de un repente. mucho la fiesta de repente, ¿no? Como estudiante. Pero fue poco a poco, fuimos armando el depa poco a poco. Seguramente, no me acuerdo ahorita de alguna situación de aprietos, porque en aquel entonces, pues la adaptabilidad fluye, ¿no? Te Sí. adaptas a cualquier cosa. Pero sí, sí fueron momentos críticos hasta cierto punto, pero Ujú. muy valorados hoy en día, ¿no? Que te acuerdas de aquel entonces y dices, órale, pues vamos desde las bases hasta ir arrancando, ¿no? Oye, y después de ahí sales de la universidad, ¿qué haces? ¿Te regresas a Mochis? ¿Te vienes acá? Porque te vas a estudiar a España, ¿no? O sea, el DO en osteopatía, o bueno, y ahorita nos explicarás un poco cómo funciona. Claro. Pero te vas a estudiar a España inmediatamente, duras un tiempo aquí. Sí, sí, fíjate que cuando en el tercer año Ajá. de acá de la Autónoma, creo que sí fue el tercer año, pues jugamos
fucho juntos, Sí, ¿no? ¿Te sí, acuerdas sí. que jugamos fuchos en el equipo de ahí de ICB? Yo he de confesar que yo solo rellenaba el equipo, ¿eh? Yo hombre, yo no sí, era bueno, pero sí sí. nos hacías un parote porque luego No nos llegamos y completábamos. 8, 9, 10. No, al final No, siempre llegué a meter hicimos buen goles papel, ¿eh? incluso, sí. Y jugabas de delantero, ¿no? Sí, Creo. es que era ¿O lo eras único. portero? No, yo jugaba de delantero Ajá. porque yo no jugaba fútbol, yo jugaba básquet. Entonces lo único que tenía bueno era que corría Es que tú rápido. jugabas básquet, Entonces me claro. las aventaban un poquito y ahí me entretenía. No, sí, jugabas de delantero. Pero ¿no? me ponían de Pero sí delantero. metiste 2 o 3 pepinos. Sí, 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 metiste dos o tres pepinazos pepinos. cayeron, ¿no? De hecho, hay uno memorable así de que me la aviento para atrás De y chilena. cae un golazo. No, casi. No te estás inventando cosas. No, de tampoco, girito, no me acuerdo de acá esa, de güey. girito, de tirito acá chido. Y estuvo súper botana. Porque ni yo me la creí. O sea, cuando metí el gol fue como de, cabrón. Porque yo no estaba acostumbrado a jugar fútbol. Y cabe decir que acá, o sea, eran 10 y Tona, pero esos 10 habían jugado en segunda división. Estaban tú, Carlos Almaguer, Hugo, No. No, el Arman también jugó en Atlas. Arman jugó en Atlas, o sea, El Macue. el Macue que jugó, también estaba este chaparrito que jugaba en Monterrey. Sí, el Chepán, el Michel, bueno, varios. Michel, o sea, éramos casi una segunda división. Traíamos, ¿Te acuerdas que llegó a entrar incluso el Chapo Sánchez, no? O no. No, alguien de ¿cómo se Chivas. llama este cuate? El More, creo, el More Mosqueda, no. El chavo- Gaucho. El Gaucho Ávila. Ávila, ¿Te acuerdas sí, que sí, llegó a sí. estar el Gaucho ahí en, Sí, sí, en sí, ahí con selección nosotros, de sí. terapia física? Y yo era el relleno. He de confesar, ¿no? Yo era el relleno. Pero metías pepinos. Pero me metías divertía, pepinos. llegué a jugar en el 3 de marzo, como no. Pues ¿no? en uno de esos juegos Ajá. me lesioné la rodilla, me chingué la rodilla, ¿no? Y yo tengo un cuate, bueno, mi familia tiene un amigo ¿De la ya familia? muy viejo. Realmente es muy amigo de mi hermano, ¿no? Porque estudiaron juntos ellos en la universidad, en la preparatoria, perdón, que se dedicó a la fisioterapia. Él es fisioterapeuta y estudió en Único, aquí en la Autónoma, ¿no? Hace ya muchos años. Pero después migra a Barcelona y luego a Francia, Ok. en donde estudió osteopatía. Entonces, Órale. yo esa temporada que me lesioné, Ajá. me fui a Los Mochis de vacaciones Ujú. y me atiende Yair Castro se llama, de hecho. Yair Castro Ventura. El primo. Me atiende, y parece, pero no. Me atiende y yo llego con un pedo de rodilla, ¿no? La rodilla toda inflamada y todo el rollo, no la podía ni mover. Ujú. Y me empieza a atender el cráneo, la mandíbula, el abdomen. Y de repente la rodilla empezaba a funcionar un poquito mejor. Y yo ya, pues te digo, estaba en tercer año de fisioterapia. Y yo decía, oye, pues este cuate no me está tocando la rodilla aún. Ajá. Y la mejora va fluyendo súper bien, ¿no? Entonces, pues le pregunté que si dónde había hecho esa especialidad o esas técnicas, dónde las había estudiado. Y precisamente me dijo en Francia, en Barcelona. Y ahí me dijo que osteopatía. Y ahí conozco la osteopatía por primera vez en el tratamiento de esa lesión de rodilla en los partidos estos que jugábamos. Órale. Entonces el cuate me hace un paro, ¿no? Al final me regala un libro de osteopatía, mi primer libro de osteopatía. Yo ya estaba por terminar la carrera, lo empiezo a investigar, lo empiezo a leer Ujú. y me empieza a gustar, ¿no? El abordaje y la filosofía Del osteopatía. del osteópata, que tiene el osteópata, ¿no? Es diferente a la fisioterapia, ninguna mejor que otra, simplemente se complementan súper bien las dos Ujú. filosofías clínicas, ¿no? Y ahí empiezo el tema de la osteopatía, investigo Ajá. y entro a la Escuela de Osteopatía de Madrid, que ofrece un máster de 2 años. Ujú. El máster es en el aparato locomotor, en el Ok. aparato estructural, y había grupos en Ciudad de México. Entonces me fui a estudiar los primeros 2 años a Ciudad de México y venía mucho profe extranjero, ¿no? Venía profe españoles, brasileiros, franceses, italianos, y detecté cierta calidad, no nomás profesional y clínica y académica, Ujú. porque sobraba la calidad en ese aspecto, pero sobre todo una calidad de personalidad y temas culturales, ¿no? En Ajá. donde empiezo a empaparme Hacer con clic. esas culturas
y después decido irme a España, ¿no? A partir del tercer año ya me voy a España. Oye, de hecho a mí me De tocó 6. hacer el primer curso, si no me equivoco, que vino de León a Guadalajara. Ujú, Lo hicimos juntos, creo. No recuerdo el nombre del ponente, por ahí tengo el papel. ujú, A mí se me hizo muy padre, pero dije, "Ah, no es para mí". claro. O sea, se me hizo muy padre, pero dije, entendiendo ya un poquito que no puedes estudiar todo, no puedes ser bueno en todo, yo dije, está muy padre, pero no es, no me llenó, por Entiendo, decirlo claro. así, pero se me hizo muy padre. Entonces, en el tercer año te vas a España. Sí, sí, sí. Como dices, al final el tema de los perfiles Ujú. profesionales, uno va buscando, ¿no? Y te vas encontrando con ciertos perfiles. Yo creo que yo tengo muchos amigos, por ejemplo, ustedes que son Grupo Sigue y que se dedican a mucho tema de neurología y traumatología. Tengo otros cuates que se dedican exclusivamente a pediatría, amigas, por ejemplo, Sofía, que Sofi, ajá. se dedica a Bogta, diferentes perfiles. Creo que la personalidad Sí. elige bastante la carrera profesional o la especialización que vas a hacer dentro de la fisioterapia, ¿no? Y al ser la osteopatía una filosofía sistémica, holística, global, pues cubrió muchos de mis aspectos personales y fue cuando pues decidí profundizar ahí, ¿no? Y precisamente en tercer año me dan un seminario de sistema nervioso autónomo en donde pues me explotó un poco la cabeza, ¿no? En donde Sí. me olvidé de las articulaciones, de los músculos y empezamos a ver temas de ejes hormonales, ejes endocrinos, respuestas inmunes y como fisioterapeuta pues eso no es Sí. común, ¿no? No. No es común ni siquiera en la universidad, ni mucho menos que te lo vayas a encontrar en aquel entonces en algún curso, a lo mejor ahora sí un poco más. No, pero en Y México, México es que se complicado. den todavía. Yo me acuerdo porque yo me emocioné mucho cuando vi del sistema de David Butler. En Estados Unidos un curso de fisioterapia en sistema autoinmune. Uf, Y me voló la cabeza, o sea, porque dije, ¿cómo que eso existe? Ya cuando conocí con Aldo y de repente por ahí tres pláticas que hemos tenido, claro. pues me doy cuenta que la osteopatía es algo totalmente diferente. Justamente no se antepone, que eso es bien importante decirlo. Y la idea de invitar a personas, o sea, que no solo tengan la corriente que tenemos nosotros, es eso. Que vean que no estamos en contra. Hay que ser flexibles. Ni que nos peleamos, ni que buscamos ser uno mejor que otro, sino que sabemos que nos complementamos. Que hay pacientes que te los mando porque yo le digo, ¿sabe qué? Yo no le voy a dar resultado, me voy a tardar mucho dándole resultado porque trae un problema hormonal, trae un problema con el intestino, trae un problema con el páncreas o de repente tienen mucho acné y yo sé que lo que yo le voy a hacer no va a ser tan funcional como lo que le vas a hacer tú. Y las personas que han llegado a ir porque de repente como que no, el tema de osteopatía como que creen que son quiroprácticos, las personas que han encantado y me dicen, oye Tona, nunca pensé que se pudiera resolver. El caso del señor que te platicaba, ¿no? Del EBC que no podía eyacular, Claro. que tú me dijiste, Tona, tiene todo el sentido del mundo porque ya me diste tu explicación, ¿no? Esto, lo otro, claro. Todo esto que se altera. Totalmente, perdón que ¿No? te interrumpa, pero totalmente, mi Tona, porque al final hay una corriente extraña, así lo clasificaría yo, extraña porque dentro de los fisioterapeutas, que somos bastantes ya aquí en México y a nivel de Latinoamérica y Europa, hay una corriente de descalificar ciertas ciencias en donde no debe ser, ¿no? Cada quien en sus zapatos, ¿no? Por ejemplo, si hay un paciente que tiene un tema de esclerosis lateral amiotrófica, lesión medular, hay profesionales fisioterapeutas dentro de la fisioterapia que se dedican perfecto a esa área, ¿no? Sí. Si hay un paciente con un tema cardiorrespiratorio, pues hay profesionales aquí en Guadalajara que se dedican a la fisioterapia cardiorrespiratoria. Sí. Ninguna es mejor que otra. Y digo esto porque hay comentarios que te encuentras en redes sociales, en plataformas digitales, que joden un poco a ciertas profesiones, en específico la osteopatía, no, sino esto es de allá para acá. Y yo creo que hay que considerar mucho la gente, el profesional que está diciendo eso. Hay que tener cuidado, porque hay que rodearse de gente flexible,
y de gente que tenga la capacidad de derivar al paciente al profesional adecuado, ¿no? Eso es lo ideal. Y sinceramente, el que no cubra un área, o el que no tenga conocimiento de un área para tener una expresión clara, pues mejor que ni se exprese y que siga su camino y que crezca, ¿no? Y vámonos juntando, haciendo praxis en donde haya escenarios de echarnos una chela entre nosotros, Sí. y que nos vayamos conociendo la profundidad de cada área, ¿no? Pues yo, por ejemplo, ustedes hacen mucho FNP. Ujú. Yo conozco muy poco de FNP. En pláticas, en congresos, hasta en otros países que me han preguntado de FNP, que sí, ¿qué opino? Pues mi opinión es neutra. ¿Por qué? Sí. Porque no conozco. Entonces, pues al final la flexibilidad, te digo, hace la diferencia. De hecho, Hay que hace tener esa poco, actitud. fíjate, hace poco vi un podcast de un chavo que hizo un libro en contra de la osteopatía. Hay que muchos. se llama La osteopatía vaya timo o algo así, ¿no? O sea, pero mi reflexión era, ok, ¿con qué trabaja él? O sea, ¿con qué trabaja él que no tenga esas áreas de oportunidad, vamos a decirlos, que él encuentra la osteopatía y Claro. que esté totalmente científicamente demostrado para poder avalarlo? Yo decía, y la otra es, ¿qué hueva tener una vida y dedicarle una vida a descartar algo? ¿No? Sí, O sea, en vez de construir, en vez de trabajar para hacer algo, Descarta. qué flojera que lo que hagas es, déjame estudio tus fallas para poderte tirar y construir una carrera en torno a eso. O sea, en vez de decir, y lo hemos hablado, los fisioinfluencers, y parte de abrir este canal también tiene que ver con eso. Claro. No hay información tal vez clara, no hay una entrevista a un osteópata, no hay una entrevista a alguien que se dedique a esto. Y después vamos a entrar en un tema más técnico. La idea de esto es Claro. conocer tu historia, para ya después, en algún tema que va a ser muy probablemente, en vez de la entrevistona, la entrevistema, donde hablemos ahora sí de temas en específicos, de qué es la osteopatía, cómo surge, o sea, y de cómo pasa y para conocer, porque normalmente, y yo también les digo, duden. O sea, si su fisio Claro. se la pasa tirándole a los demás y diciendo FNP no sirve y Boita no sirve, esos puntos duelen y le generan... No, duden. O sea, y salgan corriendo de ese... Lo hablábamos con la punción seca. Nosotros... Yo le tiro mucho a la punción seca, pero lo decimos en broma. Como le tiro al electro, como le tiro... Claro. O sea, porque les digo, ay, sí, métanle su agujita y resuélvanlo con su agujita, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué? Yo desconozco de la punción seca y lo digo por tirarle carrilla como cuando les digo, ay, pónganle sus toquecitos y resuélvanlo. Exacto. No es que esté en contra del electro, Claro, trabajamos claro. con electro, pero no podemos hablar en contra ni a favor de algo que no conocemos. Y me han preguntado ya en serio y les digo, no, Totalmente. es broma, es cotorreo. O sea, es como cuando ellos dicen, ¿no? Andrés Rosas dice, guarda la manzana, corta la manzana, guarda la manzana, corta la manzana. Ese Pues es la Andrés carrilla Rosas. que nos tiran a los que hacemos, saca la espada, guarda la espada, ¿no? O sea, es la carrilla que se tiran entre nosotros. FNP, ¿no? De FNP, Claro. ajá, saca la espada. Puro no, guarda la flamenco, espada, puro ajá. flamenco. Pero es el cotorreo a fin de cuentas. Claro. Y creo que tenemos que saber diferenciar. Oye, pero Ujú. sí hay banda que no es cotorreo, No, ¿eh? no, hay Que banda que tracas, tira a matar. cuate. De hecho, ahí te va. Una vez subí una imagen. Y esa imagen era una aguja como de punción seco de acupuntura. Ujú. Y estaba como penetrando varios tejidos. Entonces, era como el músculo y la grasa. Y mostraban como Fascia. cómo llegaba, ¿no? Pero la imagen mostraba como que llegaba hasta tejido celular subcutáneo. Y yo puse así como en tu cara, punción seca. Pero de cotorreo, Aldo. O sea, tú y yo Ajá. sabemos que algo bien trabajado puede dar como muy buenos resultados. Sí, hombre, claro. Hubieras visto la que me llovió. No. Se Chingo me de fueron críticas, encima. sí, De hecho, claro. amigos comenzaron a subir estados de que, mira tus agujitas que dicen que no sirve. Y yo dije, no están entendiendo el cotorreo. Y ya dejé de subir imágenes así porque se lo tomaban personal. Pero algo importante, si le sabes bien a algo, normalmente funciona. O sea, Hombre. ¿cuánto tiene la osteopatía funcionando? ¿Hace cuánto, No. ¿hace cuánto se creó la osteopatía? No, 1800, al final del siglo XIX, o sea, Entonces, si ya no funcionara, 1880, ya 1890. se hubiera descartado, ¿no? Sí, no, y fíjate que las bases Ujú. son de un médico americano que se llama Andrew Taylor Steele. Y Steele fue médico alópata, cirujano de aquel entonces, Órale. y se frustró, ¿no? Porque su familia se fallece de una epidemia de meningitis en aquel entonces, y la alopatía no Quedó logra limitada. resolver el tema de su familia, ¿no?
Y después el cuate, teniendo esas bases de conocimiento anatómicas, fisiológicas y demás, que seguramente limitadas en aquel entonces, Sí. pero con una gran intuición, porque ojo, hay algo, y después hablamos de esto, hay algo que en la fisioterapia se debe de potencializar bastante, y esa es la intuición personal clínica. Ujú. Y eso en los libros no está. ¿Sí me explico? Sí. No está en el ABC de los libros. Ahorita hablaremos un poquito más de la intuición, que yo creo que hay algunos tips muy, muy buenos que le pueden ¿Qué hay? ayudar a algunos Ujú. fisios que van iniciando, ¿no? Alumnos que van iniciando. Entonces, este cuate, la intuición que tenía de esos conocimientos también, se va y se aísla de la ciudad con los Ujú. indios americanos en depresión total, ¿no? Por la pérdida de su familia. De su familia. Entonces el cuate sufría migrañas, temas digestivos, sufría varias alteraciones disfuncionales, no patologías, y y se acostaba en el bosque, en el campo, Ajá. en donde una raíz de un árbol enorme le presionaba la zona suboccipital, que hoy en día conocemos científicamente que hay un puente miodural a través de los músculos suboccipitales y la duramadre meningia, ¿no? Pero aquel cuate en aquel entonces, pues no. No sabía. Entonces se acostaba y veía que después de un rato que se acostaba, se le mejoraba el tema de la cefalea y veía que empezaba a ir al baño mejor cuando se acostaba y se le presionaba acá. Y ahí nace la osteopatía. El cuate empieza a hacer mecánica en los tejidos, Ujú. musculoesqueléticos, vasculares, viscerales, linfáticos, y nace la osteopatía. Al final, yo resumiría a grandes rasgos que los osteópatas somos como medicina interna con enfoque mecánico, ¿no? Ujú. Tenemos mucho conocimiento de órganos, de bioquímica, de fisiología, de patofisiología, pero nuestro diagnóstico y nuestro tratamiento es puramente de mecánica tisular, ¿no? Tisular. Y bueno, pues desde allá viene la osteopatía, man. Y es que Tiene un chingo, tiene un chingo. De hecho, muchas de las personas que te vean no nos ven en su mayoría fisioterapeutas. Nos ven personas de Argentina, un saludo para todos. Nos ven de repente personas de Argentina, Saludito. de Colombia, de Venezuela, de España también. Y la idea, en México la osteopatía no es conocida. O sea, en México se conoce la osteopatía y de repente hablas de osteopatía y todo el mundo piensa en quiropraxia, ¿no? Cuando no se entienden las diferencias de lo que hay. Pero bueno, ya lo desarrollaremos un poquito más adelante. Oye, ¿y por qué España, Aldo? Cuando Claro, te vas, ¿por qué? ¿Por qué para allá? Al final empecé a estudiar en la Escuela de Osteopatía de Madrid. Ujú. La Escuela de Osteopatía de Madrid tiene sedes en más de 25 países, Ujú. más o menos 30 países a nivel mundial, ¿no? Ok. Por Europa, en Rusia, en Asia, en Canadá, bueno, en Sudamérica y Centroamérica. Entonces, la sede central, pues, está en Madrid. Ujú. Y los profesores que están en Madrid, pues son autores de libros, son científicos, son cuates que están colaborando con universidades élite dentro del campo de la fisioterapia. Y cuando tuve ese seminario de sistema autónomo, que me lo dio un gran amigo, que es Jaime Camarasa, es un español, es canario, Ajá. pues me di cuenta de lo poco que sabemos, ¿no? O que sabía en aquel entonces, y diario nos damos cuenta de eso. Y dije, ay cabrón, pues déjame investigo en dónde este cuate ha estudiado, ¿no? Ajá. O con qué gente se Se relaciona formó. Ujú. para llegar a ese nivel. Y me le acerqué, tal cual con esa duda. Le pregunté, Jaime, pues mira, veo este nivel en ti, veo estas cualidades, te lo dije tal cual como alumno, guíame, ¿no? ¿Con quién puedo mandar un correo? El primer correo para poder armar un proyecto, ¿no? Y precisamente esa tarde que se terminó el seminario, mandé el primer correo a Madrid, a la coordinación de la EOM de Madrid. Me mandaron el calendario, me puse a ahorrar, vendí mi coche y después ya se hizo realidad el tema de viajar para allá a estudiar cuarto, quinto y sexto año. Hice 3 años allá de osteopatía. Ya te escuchábamos el tono español, ¿Te por cierto, acuerdas ¿no? que regresé Sí. con el pinche tono y me echaban carrilla bien cabrón? Sí. Hasta la fecha. Lo traíamos de bajada porque... Mochiteco español me No, dicen. no, y es que de repente nos mandabas las invitaciones para
para los congresos de acá, ¿no? Y cuando mandaban la invitación, pues se te escuchaba el acento español cañoncísimo. Y a mí me tocó, voy a decirlo, no voy a decir nombres. Pues, es que no es mamada, se te pega, O sea, no oye, es mamada. pero ahí te vas una semana a Pero Ciudad de bueno. México y regresas hablando chilango, sin broncas, ¿no? Vete, o sea, vete a Guamuchi, los mochis. Ajá, Bueno, en los sí, mochis sí. no tanto. En los mochis no hablamos como los de pinche Guamuchi. lo que vete acá. los de No, pero vete a Culichi y llegas norteño, cabrón. Sí, pero, no, cabrón. vete a Monterrey y llegas acá. ¿Qué hubo, primo? ¿Cómo está? ¿No? Exacto, O sea, güey. ¿por qué? Porque es muy fácil adquirir acentos. O sea, si te vete a Mérida una semana y regresas como que ya comienzas a hablar, ¿no? Como Exacto. Pero Bomba. porque, Exacto. ¿por qué? Porque se pega y es muy fácil. A mí me tocó gente que te tiraba, después te digo nombres fuera del Está aire. bien, está bien. Pero gente que no, es que ya se Con le eso. subió, es que no, se te pega, no, o sea, es la neta. facilísimo. Y la otra, y la idea de esto, Aldo, justamente es que sepan ese esfuerzo que costó. Porque de repente las personas pueden ver y decir, ah, sí, es que Aldo estudió en la Autónoma, pues sus papás le pagaron todo y le pagaron también para que se fuera 3 años a España. Entonces, ha de haber estado en un penthouse en España seguramente, estudiando y aprendiendo de los mejores. Y pues por eso ahora viene acá de, ya se le subió, ¿no? Me tocó escuchar ese comentario. Ya se le subió, ya está, tiene el tono español. Sí, fíjate, al final la perspectiva de la gente, yo tengo esta filosofía, la perspectiva de la gente no la controlamos, ¿no? Y cuando uno se ausenta, la perspectiva da pie a un amplio espectro, ¿no? Y cada quien hace sus deducciones. No, uno sigue siendo la misma fregadera. De hecho, fíjate Tiene bien que claro, tenemos bien claro las bases, man. Pero ¿sabes qué es bien curioso? Que cuando conoces a los cracks, porque a mí cuando me dicen crack les digo, no, le están fallando. Yo no soy a quien tirarle, o sea, yo no soy la meta, ¿no? O sea, la meta nos llevan 30 años haciendo esto. Pero son las personas más sencillas y humildes que te puedas imaginar. Ginés ¿no? Almazán, François Ricard, Luis Palomeque, Jean-Pierre Barral, que son osteópatas, o sea, de mi rubro, que son osteópatas de autores de lo de que, libros. De lo que hacemos en el día a día, ¿no? Y güey, Tona, los ves en el metro de Madrid con chancla, short, y son putazos que te vas dando cuenta porque de repente como mexicanito, así te lo digo, yo llegué a España, ya daba cursos aquí en México y llegué a España, ya voy a España, chingón. Y ves a estos cuates que los ves en videos, en libros, en artículos, ¿no? En las referencias bibliográficas, y los ves bajando del metro y convives con ellos, y después es un chingadazo de guante blanco propio, hablo por mí, y digo, ¿cómo pensabas así cuando estabas en México, cuate? Viviendo este cuate con toda la trayectoria que tiene, pues es una dosis de humildad bien cabrón, ¿no? Yo creo que los aprendizajes más duros que tuve allá, más importantes, fueron esas dosis de humildad que a veces uno juega como papel aquí en México, de dar cursos, de dar, no sé, ponencias, y la neta, ves a banda que realmente tiene una carrera de 40 años, de 14, 15 libros publicados, más de 80 revistas de artículos científicas. Y luego dices tú, y luego uno que apenas se levanta y da consulta, ¿no? Y hay que estar tranquilón. Y te digo, la perspectiva no se puede dominar, pero uno sabe, cada quien sabe, y no hay que exponerlo, ni siquiera hay que estarlo exponiendo tanto, el esfuerzo, ¿no? Personal, familiar y tanto de amigos, cuate, el esfuerzo que costó todo ese proceso, ¿no? Y dices de la Autónoma y dices de que en Europa y tal, y pareciera un escenario de que la familia de este güey las puede. No, güey, mis papás son profesionistas, son maestros, ¿no? Lo normal. Al final, pues claro que te apoyan un poco, pero el putazo del peso al euro no tiene nada que ver. Y hay que llegar a chambear allá, ¿no? Y chambeé bastante. ¿Trabajabas allá cuando estudiabas? Sí, me serié, limpié pescaderías en un mercado, emprendí un puesto de sushi con un amigo brasileño. Ese sí lo llegué a ver. Sí, varias cositas. Y pero lo que fíjate, salía de chamba, ¿no? Es que ahí te va. Y eso es lo que yo quiero que le quede de enseñanza a mi generación de cristal, que los amo. La generación de cristal. Que de repente creen que llegas y ya. O sea, llegas a España y ya. Y no, o sea, te tocó... Decías que vendiste tu carro, ¿no? Cuando te fuiste a España. O
O sea, tuviste Sí. que vender el carro para irte para allá. Sí, Y sí, sí. fíjate, son dosis de humildad bien grandes porque a mí de repente me toca que das un curso y crack, eres lo... No, 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 no. O sea, de verdad cuando conoces a alguien fregón, son las personas más humildes porque creo que no tienen que demostrarte nada. Y eso es Exacto, donde el güey. mexicano falla. Yo creo que de repente le queremos demostrar a los demás que sabemos y ahí es donde nos falla de repente porque cuando conoces yo en mi caso a Fernanda y Natal, que ojalá ahora que viene a dar un curso avanzado, ojalá se pueda dar una hora para estar por aquí con nosotros, pero que le Seguro, hay que preguntábamos, le preguntábamos, oye, ¿en qué carro andas? En un Ford Fiesta. ¿Cómo que en un Ford Fiesta? No, o sea, si eres instructora, directora de un hospital, pues es que no necesito más carro. Y de repente aquí salimos y en cuanto sales ya quieres traer el carro del año, el BM, el Mercedes, para que todos Y digan estos que eres güeyes ganan exitoso. un chingo de lana y Y da dicen, no, igual, pues la ¿para lana, qué? güey. No, o sea, ¿para qué me compro un carro? Y yo creo que es de esas cosas que de repente cuando sales y cuando conoces otras personas te forma, ¿no? O sea, te forma y dices, Totalmente. no, déjale bajo 3 rayitas, porque de repente sí se siente súper padre que vas al curso y la foto y bla, bla, bla. Pero dices, no hay que perder el centro de que vamos hacia allá, ¿no? ¿Qué Para nada. sacrificio te costó, Aldo? Porque a mí me interesa, no lo habíamos platicado, de hecho es la primera vez, ese tema no había salido nunca entre nosotros. ¿Cuánto te costó, no tal vez en tema económico, porque tal vez todo el mundo crea que solo es lo económico, pero cuánto te costó irte a España a estudiar? Porque ya ahorita has dado cursos en Sudamérica, Ujú, en Costa Rica te he visto, ujú. ¿en dónde más? Porque Estaba ya, en Costa- ya te la pasas viajando, pues, ¿no? Costa Estaba- Rica, Sí, últimamente Perú. se ha dado la oportunidad de estar por Panamá varias Panamá. veces, en Costa Rica, en Ecuador, en Paraguay, por ahí andamos más o menos Y de en repente, Colombia. Colombia. Y de repente todo el mundo me dice, ay, pues qué fácil. ¿Qué le costó a Aldo irse a España? En principio, que me dejara de hablar mi papá un rato, güey, ¿sí? Al final, fíjate, cuando yo decidí irme a España, yo estaba dando clases ya en la Autónoma. Ajá. El doctor, los Rojas, ¿no? Sí. El doctor Rojas y, De hecho, y viene la Juan. doctora. Sinceramente, yo estoy bien agradecido con ellos porque me abrieron las puertas de su clínica y después el doc me metió ahí para dar clase y demás. Chiste es que ya tenía dando clases ahí en la Autónoma un rato, ¿no? Tenía un consultorio, Ujú. pero era de los únicos que tenía un consultorio porque ya ves que empieza a domicilio y tal. Sí. Tenía un consultorio que se estaba ya poco a poco consolidando. Y en eso, pues, se presenta esta oportunidad de ir a España y le digo a mi jefe, oye, pues, cuate, ya me voy, ¿no? Ahorré una lana, vendí el carro y ya me voy. No, un poquito mentalidad de los viejones, ¿no? De Sí, la old sí, sí. school. Y me dice, no, a que te vas, ya tienes tu chamba aquí, ya tienes tus pacientes, ¿para qué te vas tan lejos? Y tal. Bueno, pues eso fue lo primero que me costó. Un poquito de separación familiar, ¿no? Que ahora el viejo, a los viejos los amo. Y ahora hablando ya, echándome una chela con él, nos reímos, ¿no? De Sí. eso y me dice el güey ahora, le digo güey a mi papá y él también me dice, güey. Me dice, no, qué bueno que te fuiste, cabrón, porque pues Sí. ya, a partir de ese paso, pues ya has podido conectar otras puertas, ¿no? Eso fue lo primero. Y ya después, pues allá te encuentras en que pues, no conocía a nadie. Yo tuve que llegar y empezar a moverme en temas administrativos para mi visa, mi NIE, se llama el número de internacional de extranjero. Y empiezas a ir también a dependencias del trabajo, Ministerio de Ujú. Trabajo, para poder chambear como fisioterapeuta. Entonces, fueron un buen de vueltas, fueron fracasos diarios y el dinero, mi ahorro, pues se iba agotando, güey. Entonces dije, no, pues oye, un proyecto acá de mesero, órale, lo agarraba, ¿no? Un proyecto acá de limpia 2, 3 pescaderías el jueves y me pagan 15 euros por limpiar una pescadería, pues órale, la ¿A agarraba. limpiar cómo? Sí, al O final sea, del lavando turno, al final ya que se lavarla, acababa. sí, lavarla. Y digo, en Europa pues tienen mangueras a presión y tampoco es tanto pedo como como aquí. pudieras imaginarlo, ¿no? Ajá. Y pero ahí fui buscándole, ¿no? Como la palabra esta popular, taloneándole. Ujú. Y pues ¿sabes qué, Tona? Fueron temas llega un momento que te da una incertidumbre, Ujú. ¿no? En donde te cuesta un poco la paz mental. Llegó una temporada que
traía ahí el sistema simpático nocturno activo, no podía ni dormir, me salía un poquito al parque a trotar un poquito, pues era un tema de incertidumbre que ya se me estaba acabando la lana, que había que pagar colegiaturas, porque pagaba 2, también estudié una maestría de psiconeuroinmunología. ¿La hiciste a la vez? A la vez hice osteopatía y PNI, y pues era una lanilla, ¿no? Más o menos, Sí. de lo que me acuerdo, 750 euros al mes, 800 euros al mes, en donde pues había que pues chambearle, ¿no? De las dos. Ajá, y fue, sobre todo me costó después un tema de paz mental, ¿no? Mucha resiliencia de autorreflexión y demás, y fueron dándose las cosas, güey. Porque te fuiste solo totalmente, ¿no? O sea, Sí, o tenías ¿y sabes amigos qué me da allá. gusto? Ajá. Que ahora ya se van un chingo de morros. Sí, de Y hecho. está bien chingón porque ya saben cómo llegar, incluso ya tienen como una oficina que les prepara los papeles, ¿no? Ya facilitó la escuela ujú. o sea, Sí, ya pero a hay- ti te ya hay tocó más- ir ya hay a más picar facilidad. piedra, ¿no? Y sí, pero está chingón también porque pues vas creciendo, ¿no? En otros ¿Y aspectos. hubo algún momento en el que te quisieras regresar? Que dijeras, ya la chingada. El primer examen que hice lo suspendí. Sí, cabrón, lo suspendí. El teórico no, porque sí le macheteaba, ¿no? Pero el práctico, Ujú. yo traía arrastrando un tema ahí de la osteopatía craneal, no la entendía mucho, no la veía, también estaba en ese trance. Es difícil el trance de tercero a cuarto año, Ok. a empezar a explorar otros terrenos de la osteopatía en el cráneo mandibular. Y acá en México fue mi primer escenario de cráneo mandibular y como que lo tomé a la ligera. Entonces no lo estudié lo suficiente. Entonces llegó un práctico allá y un cuate, Raúl Sansegundo, que es mi amigo ahora, es profe de la EOM, pues olió, ¿no? Olió que me faltaba estudiar ese rollo de la osteopatía craneal. Me detectó y me dijo, Aldo, lo siento, te vas a ir a segunda vuelta, vas a hacer segunda vuelta en verano. Pues el verano estudiando, y me acuerdo que pues con toda la pena del mundo, ¿no? Le hablé a mi carnal, le hablé a mi papá y le dije pues a mi mamá, le digo, oye, pues reprobé. Y luego me dice, no mames, el primer examen, güey, pues ¿a qué te vas? Me dice mi hermano. O sea, ¿a qué te vas tan lejos? Sí, a reprobar. A reprobar, y yo bien emputado, ¿no? Y le hablé a un amigo, David Núñez, que es profesor, y le digo, güey, me reprobaron, le dije, me reprobaron. Y ese güey en caliente me paró en seco y me dijo, no te reprobaron. Tú reprobaste. Tú reprobaste, algo andas arrastrando, acéptalo, trabájalo. Y pues todo el verano le estudié, ¿no? A la osteopatía craneal, y fue un tropezón bien duro, güey. Fue un tropezón bien duro. Me di cuenta, aparte allá en las clases está bien cabrón, porque te das cuenta que hay alumnos que el profe está hablando de algo y hay alumnos que te llaman, no, sí, el tronco basilar, da la cerebral posterior y luego da la comunicante anterior, y como yo venía de cierto nivel Ujú. propio, académico, no hablo de un nivel mexicano, hablo de un nivel propio, ¿no? De mi experiencia acá, pues nada, güey. O sea, no tenía ni puta idea de las cosas que decían mis compañeros, Sí. y te vas dando cuenta de esa discrepancia de nivel académico, ¿no? Y pues también más reprobar el examen, pues sí fueron 2, 3 bofetaditas de guante blanco que a uno lo posicionan, ¿no? Y te digo, me fui a Europa cuando ya daba cursos en México. Entonces, fue un tema de Sí, no, ya posiciónate, estabas morro, bien aquí. posiciónate, morro, atórale un poquito más al estudio y sé real contigo mismo, y le empecé a atorar. Lo de nunca, empecé a ir a la biblioteca pública de Madrid en un horario fijo, güey, de la mañana, de cierta hora a cierta hora de mediodía, Agarrabas. todos los días, porque me sentí con una discrepancia a nivel bastante grande. Y de ahí dijiste, ya, te pusiste las pilas y le pegaste. Terminas el... No sé cómo se llama antes del DEO. SEO, SEO. el SEO. Son Y los 5 después te años de vas al estudio. DEO. Son y 5 el SEO. años. Y 6 después años. del 5 al sexto es el DEO. El DEO te lo da ya una publicación científica, una tesis. Ok. Ajá. Entonces, realmente antes la escuela tenía un marco teórico de un programa, perdón, de 6 años, ahora ya Ajá. son 5. Ok. Antes eran 6 años, y en sexto año veías
aparte de otras materias de pediatría y demás, veías una materia de metodología de la investigación. Para estudiar. Y ahí ya publicabas el artículo científico. Sinceramente, ese abordaje del artículo científico fue un abordaje totalmente nuevo para mí. Porque tú sabes que la publicación científica en la fisioterapia mexicana podríamos clasificarla como media pobre, ¿no? Sí. Hay que recargarnos a esos rubros. Hay gente que sí se dedica a eso, no quiero decir que no haya gente, pero era un campo totalmente nuevo para mí. Entonces pues empecé a empaparme con ese rubro científico, ¿no? Y logré sacar el DO en un lapso de investigación de más o menos 3 años. 2 años y medio. 2 años y medio. Porque ese para es el la otro muestra tema. Y todo eso. Ok, porque es el otro tema que yo de repente hablo con la generación de cristal. Que les digo, no te haces en un año. O sea, y no es mal plan, y no es por tirarles ni nada por el estilo, pero no te haces en un año. O sea, una carrera profesional no se hace en un año y lleva mucho más tiempo en realidad poder desarrollarte bien, ¿no? O sea, ¿cuántos años crees, Aldo, que te tomó agarrarle el rollo a la osteopatía? O sea, ya decir, a ver, me llega este paciente, tiene esto y esto. Fíjate, Tona, que es una buena pregunta porque hoy en día que estoy del otro lado dando clase, ¿no? Yo estoy dando clase ahora de osteopatía. Pues yo te podría decir que empecé la osteopatía en el 2012, 2013. 2012, 2013. Y actualmente uno siempre aprende, ¿no? Nunca dejas de aprender. Pero la filosofía completa de la osteopatía creo que se tiene 2 o 3 años después de que terminas la carrera. Entonces, mi Aldo, ¿cuál fue o cuáles fueron, porque me imagino que no fue uno solo, los costos no económicos, porque los económicos ya sabemos que hay que ahorrar y juntarle y chambearle, pero cuáles fueron los costos no económicos de haberte ido a estudiar? Bueno, después pues te vas encontrando con situaciones psicológicas, retos que tienes que sacar adelante, económicos, en tiempo, trámites, y eso fue sumando una carga alostática, ¿no? Una carga de estrés en aquel entonces, y me costó un tema de insomnio fuerte, Estuve ahí un tema de insomnio, yo creo que como un mes. Me despertaba en las madrugadas con lumbalgia, ¿no? Una lumbalgia yo creo psicosomática. Totalmente, porque a nivel discal, yo creo a nivel muscular pues todo bien, pero sí, precisamente me despertaba el dolor lumbar y lo que hacía era salirme a Madrid Río, a pegar un trotecito, a hacer stretching, respiraciones, y me volví a dormir y sin pedos. Y así estuve, no mucho, como un mes, porque también me decidí tratar, ¿no? Por esa carga de estresores que se fueron sumando por allá, ¿no? Que como bien lo preguntas, que fue el coste no económico, ¿no? Sí. Porque mejor ni hablar del económico, cabrón. Mejor ni hablar. Mejor ni le ponemos números, ¿no? Pero fíjate que eso es lo complejo, y esa es la invitación para los fisioterapeutas nuevos. Porque de repente me tocan fisios que al año están frustrados, ¿no? O sea, sí. Y aquí, estando aquí, teniendo a la familia, o siendo de otro estado, o siendo de otro municipio, y que es que no veo a mi familia, y dices... No. Ay, nos ha costado a unos un poquito más, ¿no? O sea, no nos vamos a poner de mártires a que nos tiremos en el piso, Claro. pero sí decir, esto cuesta, ¿no? Y esta carrera cuesta. ¿Llegaron tus papás a saber que le estabas pasando mal? No. ¿Les llegaste a decir? ¿Llegaste No, no, al menos que vean esta entrevista. Sinceramente. Sí, no, porque... Digo... Mis carnales sí, algunas situaciones sí se enteraron de algunas cosas así duras, pero en ese entonces, pues para nada tiendes a expresar, ¿no? Por lo menos yo. Taponeas un poquito, que después esos taponeos te cobran una factura, ¿no? De volver a recuperar tu esencia en muchos aspectos, pero no, específicamente así tal cual que le dije, apá, no tengo varo.
mándame varo tal, no, así sinceramente así no. De hecho hasta un amigo, Juan Soto, me hizo un paro ahí con unas colegiaturas, muchas gracias Juan, Ya estuvo aquí. en aquel entonces, ¿no? De lo atorado que de repente se puede estar por allá, ¿no? Y Es que volvemos está a las cañón, ¿no? perspectivas Sí. estas de, no, pues este güey por allá por España a gusto, por Europa a gusto. Pues no, sí es un proceso de todo, de todo, hay un poco de todo. Hay No, que disfrutarlo, sobre y es todo. que de repente también te quedas sin amigos, ¿no? O sea, yo Sí, creo, cabrón. lo hablo con los chicos que les digo, yo hubo un momento donde, de hecho, hablé con Marco y le dije, Marco, es que me siento muy mal porque no tengo amigos. O sea, llego a la casa y estoy solo, no estoy preparado emocionalmente para una novia, salgo con chicas y no funciona Exacto. porque no estoy yo bien, o sea, no me siento bien, pero sé que esto es lo que quiero hacer. O sea, lo he hablado con varios instructores y varios tienen 1, 2 o 3 divorcios de repente porque pues este camino no No está está tan fácil, fácil, no ¿no? está fácil. Y que sepan, no en un tema de bajarles la moral y decirles, no, te la vas a pasar mal, sino que sepan que es un camino largo y que es un proceso, ¿no? O sea, que es un proceso el que tenemos que pasar. ¿Qué fue lo más difícil, Aldo, que crees que te tocó vivir en ese tiempo, en ese proceso? Bueno, en ese proceso, fíjate que fue difícil la pérdida de mi abuela materna, ¿no? Ujú. Pues sí, al final estás fuera, ¿no? No puedes estar con tu familia. No, pues de pura madre venir desde España Sí. así de rápido. Fue algo bien difícil esos días por lo que implicaba sobre todo estar apoyando a mi madre, ¿no? En ese entonces, Sí. porque la conozco y cada quien conoce sus familias. Eso fue un proceso difícil. Otro muy curioso fue que, como lo había mencionado, suspendí el primer examen y Ujú. tanto mi padre como mi hermano, pues sí dudaron de que si iba a poder seguir estando allá. De hecho, me lo cuestionaron, ¿no? Diciendo, preguntándome, oye, ¿realmente sí te quieres estar allá? O sea, Sí. tal cual me decían, a lo mejor realmente vas a dar el ancho para estar allá, ¿no? Ese fue otro momento difícil. Y pues ya después hay momentos que se recuperan, pero por supuesto que tiene su dificultad cuando te quedas en ceros, cuate. Cuando te quedas en cero, Punto cero, ¿no? 0 pesos, ya ni 0 euro. 0 pesos, 0 euro y dices, ay cabrón, ¿para dónde tiro? ¿Qué estrategias hago? Y al final la resiliencia es algo que depende de las experiencias que tengas en la vida y de los retos que te pongas en la vida, porque si eres cómodo en tu entorno, pues tendrás poca resiliencia, ¿no? Poca adaptabilidad ante ese tipo de momentos que estoy platicando. Pero se dan las cosas, güey. Anduve en ceros y de repente metía un chingo de currículums en clínicas, ¿no? Pero todos me Allá, pedían, ajá. claro, todos me pedían el número de colegio. Y el número de colegio Mm, te lo da cuando eres titulado en España. ya. Pero investigué y con la visa de estudiante te dan 25 horas de poder trabajar a la semana. Entonces te Ok. dan un permiso. Y ahí ya conseguí ese permiso y con ese permiso metí un montón de currículos también. Y el día que perdí, que yo creo que me quedé en ceros, a los 15, 2, 3 semanas, ponle para no decir algo exacto, a las 2, 3 semanas me hablan de una clínica en Ajá. Carabanchel, en Madrid, en un barrio de allá de Madrid. Me presento, trato al dueño de la clínica, ¿no? Que es fisioterapeuta y osteópata, y bastaba tener un poquito de experiencia de demostrar las ganas que ¿Qué se tenía, ¿no? tenía? De ya estar en ese rubro, y me quedé ahí trabajando en la clínica de Orbe Orbe. Fisioterapia se llama, en Carabanchel, Madrid. Trabajé cerca de 2 años ahí. Y pues ya con un sueldito pues Decente, que ya bien. decente, que cubría los gastos de la colegiatura, ¿no? Que cubría un poquito también unas cañas, unas chelitas, y pues ya Unas cañitas. cambió el rumbo, pero sí fue un proceso de un año de retos económicos, psicológicos, una separación totalmente de amistades, de familia,
y donde empieza a ver ese juego de perspectivas, ¿no? Pero uno sigue enfocado hacia el objetivo que tienes. ¿Cambiarías algo de eso, Aldo? ¿Cambiarías algo de lo que te tocó vivir? La neta no. Si acaso en algunas ocasiones como todos tenemos que a veces nos falta un punch para aprovechar ciertas circunstancias o situaciones. Seguro alguno por ahí me arrepiento de no haber tenido más iniciativa de ir, pero no cambiaría nada porque tanto experiencias grises, blancas, rosa, lo que tú quieras, fue algo que ahorita me mantiene en este momento, ¿no? Y que siempre todavía me mantiene con hambre de seguir relacionándome con gente capaz y con gente que tenga una buena proyección, ¿no? Pero no cambiaría nada, sinceramente. Y es que es bien curioso, ¿no? Cuando comienzas a conocer a personas que ya están en el punto a donde quieres llegar o cuando ya están en ese momento, como que más te motivas, ¿no? Y de repente Totalmente. Cuando escuchas la historia de alguien que tiene 20 años, un divorcio, 2 divorcios, que le costó esto, que le costó aquello, por ejemplo, me acuerdo mucho que hablaba con Sergio Sfir, que es instructor de Bobat, cuando vino a dar un curso introductorio de Bobat, que también hace ya muchos años, y él decía, es que todo mundo cree que la vida del instructor es padrísima, pero no. O sea, porque te sales y cuando regresas a tu casa, regresas 2 o 3 días y te vuelves a ir, dice, pero tus hijos no te van a estar esperando, tus hijos te están haciendo su vida. Entonces, pues de repente llegas un día a lavar todo lo que traes en la maleta, el día siguiente llegas a prepararte y a descansar y disfrutar a la familia para el día siguiente ya estarte alistando para irte, ¿no? Entonces, todas las cosas, y la idea de esto es que te conozcan un poquito porque has andado te he visto mucho en Centroamérica, ¿no? Dando cursos. Claro. Y de repente no conocemos esa parte humana. O sea, de repente yo creo que nos despersonalizamos por ser el ponente. Y sí, en un principio el ser ponente y el que te vean y wow, y la foto es padre. Pero llega un momento donde llegas a tu casa y estás solo. No traes el dinero que creías que ibas a traer porque te gastaste esto, porque te gastaste aquello. No sé, oye, te voy a pagar tanto en un curso. Sí, pero tienes que pagar aquí, tienes que pagar allá. La renta sigue corriendo. O sea, son 10,000 cosas que no se ven. Y la idea de la entrevistona justamente es podernos acercar un poquito a esa humanidad que tenemos en realidad, ¿no? O sea, que todos somos humanos y que no pierdes ese sentido. Ya eres el que está adelante, ¿no? Y fíjate, Tona, que como oficios, el tema humano, como práctica diaria ante pacientes, es imprescindible para vincular la intuición clínica y nunca perder ese tema humano, ¿no? Y hablabas de los tiempos que uno anda afuera. De repente cuando me toca ir a cualquier otro estado o país, regresas descanchado, güey. Descanchado hasta en tu casa, ¿no? En la chamba es difícil readaptarse de esos viajes. Tampoco complicado de días, pero sí es un proceso de readaptación porque estuviste 3 semanas fuera en Centroamérica, ¿no? Y hay que estar al 100 también en aspectos importantes de pareja, de familia, de tu equipo laboral, ¿no? Personalmente, a nivel individual. Porque creo que la práctica como fisioterapeutas de humanista nos acerca a que la intuición clínica sea clara, y eso te digo, no está en los libros, güey. Te puede poner un protocolo Maitland, te puede poner un protocolo Barral de osteopatía visceral, de lo que tú quieras, pero hay veces en la consulta que el olor clínico que el paciente demuestra, cómo se expresa, qué expresión facial tiene ante un síntoma, sabes que tienes que ir a otro tejido que no es el pinche codo que le duele, ¿no? A lo mejor es un cóndilo posterior de la mandíbula que está cambiando la presión interna del oído y le está generando un tema sensitivo trigeminal y a lo mejor una descendencia de ansiedad, ¿no? Y eso, a la vez que expresa el paciente a la hora de vocalizar, te vas dando cuenta. Y este ejemplo muy burdo, a lo mejor una posible pájara clínica que acabo de mencionar, es la intuición. Y creo que todos los fisioterapeutas, a pesar de que te escuchan a ti de FNP, a Marco, a mí de osteopatía en algún escenario, a otros personajes de diferentes áreas,
es bueno tomarnos en cuenta lo que decimos, pero nunca olvidar el tema humano propio Ujú. que se puede trasladar hacia el olfato intuitivo clínico. Es imprescindible. Y es que es curioso porque de hecho con un lenguaje diferente, tal vez no con el tema de intuición, pero sí con el tema de la experiencia clínica, hay una charla bien padre en YouTube de justo de la IPNFA que habla de eso, de la evidencia clínica, o sea, habla de cómo los meta-análisis están en el top, pero dice cómo la experiencia está arriba de los meta-análisis. Porque el que tú hayas analizado un meta-análisis, pero lo hayas aplicado, te da algo por encima del meta-análisis porque ya lo traes acá y porque ya lo viviste y ya lo experimentaste en los pacientes. Y yo es lo que les digo a los chicos, porque de repente, Tona, ¿cómo supiste que era eso? Pues por pura experiencia, o sea, porque me ha tocado ver 80 rodillas con esa patología Con ese mismo que síntoma. ya he tratado con ese síntoma y de repente entiendes que no va por ahí. Yo me enamoré del tema de la neurodinámica clínica por todos los pacientes que hemos resuelto, que llevaban 50, 60 sesiones, que no se les había resuelto el problema y que llegas y en 3 ves un cambio enorme y que dicen, ¿qué me hiciste? O sea, Claro. y no es que sea yo, que eso quiero aclararlo porque de repente va a sonar egocéntrico. Ah, el Tona ya se siente, ¿no? Ya se siente el Giuffre. No. Es un tema de decir, he hecho esto tantas veces y lo he practicado tantas veces y lo he estudiado y lo he leído que sé por dónde va en un tema justamente de intuición. Que Claro. aquí aclaro, porque de repente el tema de intuición lo van a tomar como, es un tema del sexto sentido, ¿no? No. Es que hueles, dices, sé que va por ahí. Hay varias esferas, ¿no? Exactamente. Que hay que tomar en cuenta en este tema de la intuición. Ojo, hay profesionales que se recargan al tema científico drásticamente. Sí. Y no es bueno, no es bueno. Y hay profesionales que se recargan al tema clínico, a lo mejor hasta esotérico, y no toman en cuenta nada de la corriente científica, tampoco es bueno, ¿no? Exactamente. O sea, hay que tener un equilibrio en donde des resultados positivos a tu paciente, ¿no? Tanto tomando en cuenta la evidencia científica, saber leer artículos, clasificarlos de impacto y los de no, como tomar en cuenta las experiencias clínicas propias, como acabas de decir, un dolor interno en la cara interna de la rodilla no siempre va a ser el ligamento colateral medial. ¿Sí me explico? Sí. Puede ser, a lo mejor después te da la intuición clínica o la experiencia clínica que puede ser una aferencia viscerosomática desde un ovario en una mujer. ¿Sí me explico? Entonces, es ese número de patologías de rodilla que pongo en este ejemplo, pues es esa puntualidad que te da ante los chavos. Y hay que saberla trasladar. Como docentes, yo creo que una de las mejores maneras de trasladarle a los alumnos cuando van empezando son casos clínicos. Uno puede enseñar anatomía, pueden ver, porque me ha tocado varios profes que los veo, pueden demostrar que sabes un chingo de anatomía, de fisiología, pero creo que los casos clínicos dan entrada a un análisis sistémico de los pacientes y que dejen de evaluar los fisios sin voltear a ver otras estructuras, las lumbares nada más, ¿no? Entonces creo que los casos clínicos como docentes es algo que siempre tenemos que practicar desde el día cero, dependiendo, da igual en qué tema estemos hablando, ¿no? FNP, osteopatía y demás. Y ese análisis de caso clínico, pues después que despierta un análisis global del diagnóstico del paciente y a la vez das un tratamiento muy puntual, ¿no? Y es que también, bueno, también es importante, creo que nos unamos como fisioterapeutas y como profesionales de la salud, porque hay que entender que no todo lo vamos a resolver. O sea, no todo lo podemos resolver, no sabemos de todo, ¿no? Y ahí es donde hacemos mancuerna, por ejemplo, con Juan Rojas, que va a estar por aquí también, que no pudimos empatar porque se fue justamente a una capacitación argentina. Y que de repente nos damos cuenta, yo, por ejemplo, cuando me llega alguien con un problema, ve con algo. Oye, pero ¿por qué si mi problema es hormonal? Ve ahí. Y ya les doy una retransmisión un poquito de lo que me explicaste de cómo es la psiconeuroinmunología, ¿no? Que ya después lo hablaremos por aquí ya detalladamente. Y es como, caray, ¿a poco eso existe? Y yo, sí, y yo no lo sé.
O sea, te voy a mandar con alguien que sí le sabe a esto para poderlo sumar. O de repente pasa algo que no encuentro y le digo a Juan, ¿me ayudas a checar con el ultrasonido qué está pasando y a ver en tu experiencia qué? Porque, por ejemplo, hace años me llegó un chavo con un desgarre en gemelos, pero así que se te metía el dedo, así, o sea, ibas así. Una ruptura fuerte. Ajá, y se iba, como un hoyito. Y yo dije, cirugía, ¿no? ¿Qué? Entonces, no le di terapia, en la misma evaluación le dije, vete con el trauma ya y ve a ver qué nos dice. ¿Cómo Claro. lo ves? Le dije, pues bien, no. No, porque estable, caminaba, se podía parar en el pie y listo. Le dije, ve con el trauma, ya. Le hablamos a Luis Alberto de Santiago Bobadilla, se lo mando, reposo 3 semanas, su medicamento, su férula y listo. A las 3 semanas, ya no se iba el dedo. Volvió y dijo, no, va a sanar, sin cirugía. Cuando yo pensé que iba a necesitar que lo suturara, ¿no? Entonces, como el que cada quien haga algo bien específico nos ayuda mucho a trabajar, y esa es una invitación también para los fisios, para dejar el ego de lado y dejar de decir yo soy el chido y tú no. Pero ¿qué curso, tenemos ¿no? que hacer para poder reunirnos así? Por ejemplo, hacía mucho tiempo que yo no venía a Sigue. Me dio un chingo de gusto ver a Marte, que me dio clases en el 2010, 2011, por allá. Sí. Hacía bastantes años que no lo veía. Tenemos que generar escenarios Sí. sin ánimo de lucro, simplemente para compartir experiencias, ¿no? Sí. Tanto alumnos que vayan empezando, cuates que ya tengan 12 años o que tengan 10 años de experiencia o 20 años de experiencia, y apenas así vamos a poder comunicar lo que hacemos cada quien en nuestra área con más conocimiento, ¿no? Y dejar de tener de repente ese tipo de actitud de haters hacia ciertas tendencias, ¿no? Que no deja nada. Y justo esa es la idea y la invitación para todos los fisios que nos ven. O sea, dejar de lado el yo soy el bueno y dejar de lado el solo yo sé hacer las cosas para unirnos. Aquí vamos a invitar a fisioterapeutas de todas las ramas y de todas las áreas. Van a venir pacientes porque también han contado su anécdota y su experiencia de vida. Por aquí ya está Alexis. Contándonos su experiencia de vida, cómo le pasó su lesión medular, qué es lo que le ha tocado vivir con la lesión medular, porque de repente es importante. También despersonificamos al paciente y al paciente se le toma como un número o como una patología y se nos olvida que es una persona que está sufriendo algo. Entonces, como todo eso es bien importante, y de verdad invitamos a todos los fisios, si nos escuchan de aquí a Guadalajara, donde nos escuchan, a que nos contacten y a que nos pongamos de acuerdo para que nos unamos, ¿no? O sea, esto es mucho más grande de lo que conocemos, y de repente uno se da de topes cuando hablas con alguna persona del extranjero y te ven y te dicen, ¿sabes qué? Es que allá se hace esto. Por ejemplo, el mismo tema de los médicos, ¿no? Se dicen, es increíble que en México todavía vean al fisio abajo del médico. La sociedad, no hablo de los médicos, la sociedad los ve abajo. Sí, Cuando en Europa ya no. Sí, no. O sea, cuando en Europa el fisio y el médico son lo mismo. Claro, no, y al final te voy a decir algo. A nivel social, en España, la gente trae un dolor o tiene un tema incluso disfuncional orgánico y va con el fisioterapeuta osteópata antes de un médico. Sí. En Francia pasa lo mismo. Aquí en México, pues evolutivamente, históricamente, el médico ha sido autoridad. Sí. Fue autoridad de pueblos, ha tenido un peso social diferente. Y sería bien interesante también que invitaras a varios rubros de médicos. De hecho van a venir. Por ejemplo, yo he hablado últimamente con ginecólogos y nuestro abordaje osteopático en infertilidad. He hablado con otorrinos y nuestro abordaje en tinnitus, en otitis pediátrica y en vértigo. Y entonces empiezas a tener una flexibilidad entre la fisioterapia, la osteopatía y la alopatía. Que hay que estar de la mano, mano. No, si de por sí hay que estar de la mano de la alopatía, imagínate en la fisioterapia lo importante que es tener esa unión. De hecho, en los casos así severos de broncas neurodinámicas, hernias discales o algo, yo hablo y le digo, necesito que te den medicamento. Oye, pero es que me mandaron contigo porque tú no me ibas a dar. Sí, pero este caso está tan grave, o sea, y traes un dolor tan agudo, que saber derivar. Que necesito que nos ayude a bloquear un poquito, porque si no me voy a tardar mucho en sacarte. Pero me mandaron contigo, pues sí, pero yo te voy a mandar con alguien más. Y sin ningún problema de derivar, y sin ningún problema entre profesiones, entendiendo que lo importante es el paciente y que nos tenemos que centrar en el paciente. Aldo, totalmente.
Algo que les quisieras compartir a los fisios que nos escuchan, a las personas que Claro. nos escuchan, de lo que te ha tocado vivir y de lo que has aprendido fuera de ser fisioterapeuta de repente como persona, algo que nos quieras compartir. Sí, cómo no. Fíjate que a mí me gustaría cerrar con el tema, el término de resiliencia. Creo que la capacidad de adaptarse en cualquier escenario, la capacidad de adaptarse en cualquier escenario, depende de los retos y las experiencias que te pongas en el día a día, ¿no? Al final, si tienes una actitud un poco pasiva, ¿no? Que estás conforme en tu entorno, pues bueno, tendrás exigencias acorde a base a tu entorno, ¿no? Y creo que si te pones retos de migrar, creo que si te pones retos de relacionarte, mandar un correo, ir a una junta, ir a una comida con un profesional de tu rubro, en este caso de la fisioterapia, de alto nivel, pues eso te va a apretar a que estudies un poquito, a que tengas un poquito más de profundidad en ciertas áreas. Entonces creo que las exigencias que nos ponemos en el día a día van a depender de la capacidad de adaptación y la resiliencia que vamos a tener en un futuro. Eso es lo que por lo menos a mí me queda como experiencia de las exigencias que tuve en mi carrera, y que hoy en día puedo recoger un poco la cosecha de la siembra que estuve trabajando, pero no me quedo conforme donde estoy y siempre voy a seguir buscando algo. Pero si he buscado y ganado algo en cuestión internacional y clínica a nivel local, nacional de la fisioterapia, es por las exigencias que yo mismo me he puesto en su entonces, que ojo, tienen un coste, ¿no? Tienen un coste que después puedes ir trabajando en diferentes aspectos, ¿no? Y el coste no estoy hablando económico, sino también puede ser un coste tanto emocional, espiritual, sentimental, que después puedes ir trabajando y armando el rompecabezas, pero como consejo les doy es muévanse del espacio de confort donde están y van a ver en un futuro a medio plazo que va a ser muy positivo personalmente y tanto en la gente que te rodea. Y a los fisios nuevos, Aldo, ¿qué les dirías? Que se pongan a estudiar. No, no te creas. No, al final, fíjate que me toca dar clase ya en posgrado, no doy clase en licenciatura ya, y de repente en los primeros 2 años de posgrado, sí de repente te encuentras con una actitud un poco sobrada, ¿no? De atención, de que no se ponen en su contexto de posgrado, pero no, les diría que la fisioterapia es un estilo de vida, ¿no? Que nos caracteriza por ayudar diario a gente, ¿no? O sea, nos levantamos y desde las 8 de la mañana estamos pensando en el paciente que viene ya y qué vamos a hacer por él, qué estrategias le vas a dar para su día a día. Creo que ese valor de ayudar a la gente nunca se debe de perder detrás de cualquier objetivo que tengas, ¿no? Les diría que le den la importancia de vida a ese valor de ayudar a la gente, y creo que parte de la importancia de vida para llegar a ayudar a la gente es principalmente tener la capacidad académica, o sea, estudiar. La letra A es leer. Después de leer es razonar, trasladarlo a la clínica, y creo que la fase C, la letra C sería aportar tu granito, tu intuición clínica, que la he mencionado bastante, sin salir de las banderas rojas, considerando la patología médica de cualquier parte que le pase a nuestros pacientes, patología, y creo que sería el ABC, ¿no? Y sobre todo, darle la importancia, ese valor de ayudar a la gente y realmente saber de que, oye, te llegó un paciente y estuviste limitado porque no tienes ni puta idea de si la lumbalgia que trae es vascular, es una lumbalgia visceral, es una lumbalgia discal, es una radiculopatía lumbar. Si esa lumbalgia no tienes idea de la que tiene tu paciente, pues es un factor que te tiene que orillar a estudiar, ¿no? Y después tener siguiendo esa calidad clínica. Eso les diría a los chavos,
y pues eso, que si van a estar en este rubro, que lo disfruten. Y creo que la recompensa más valiosa es cuando el paciente mejora, ¿no? O te recomienda a su tía, a su familia. Eso es bastante valioso. O hasta te traen frijoles o pozole. Sí, una tortita ahogada. Una tortita ahogada. No. Y algo más, Aldo, antes de cerrar, que nos quisieras compartir. No, pues agradecerte, Tona, del espacio que me das, ¿no? Al final, estos espacios creo que son valiosos porque es el detrás de a lo mejor un profesional que de repente te encuentras en un curso, en un congreso. Encantado de estar aquí con ustedes, contigo. Gracias. Encantado de volver a ver a profesores míos acá con ustedes y pues cuando gustes nos podemos echar otras chelas y platicar de estos puntos. No, y hay que reunirnos entre todos. Hay que reunirnos. Yo los invitaría, si esto sale antes de la reunión de junio de la FIG, a reunirnos porque tenemos que hacer fuerza, tenemos que hacer sinergia, ¿no? O sea, hemos andado todos desbalagados y ya llegó el momento donde tenemos que unirnos para hacer que esto trabaje. Y pues la idea es eso, darnos un poquito de espacio y de tiempo. Yo al contrario agradecerte, Aldo, sé que vienes de la chamba, o sea, sé que vienes de ver tu agenda. Le hemos estado platicando un poquito complicado con los tiempos, ¿no? Pero de verdad muchísimas gracias, porque es eso, es que te conozcan fuera de... Porque tal vez no se da esta plática con los alumnos, con los 40, 50, 60 alumnos que tienes en un curso. Si viajas a Centroamérica, pues vas y viajas y haces el curso, pero quieres salir para hablarle a tu mamá, para platicarle que estás bien, y a la novia para decirle que estás bien y platicar un rato antes de dormirte, porque al día siguiente hay que dar otro curso y una charla, y de repente no hay espacios para compartir esto. Esa es la idea, que conozcan un poquito más de nosotros, que sepan un poquito más de lo que hacemos fuera de la clínica y de trabajar. Yo creo que el mejor resultado, y yo doy muchas gracias a Dios de haberme puesto en este camino, porque realmente nos pagan por ayudar. Qué loco, ¿no? O sea, qué bueno. Sí, o sea, como un bombero, pues, ¿no? O sea, pues a fin de cuentas el bombero todo el tiempo está ayudando a los demás. O sea, el bombero no hay un momento donde diga, ya llegué a la oficina de bomberos a ayudarme a mí, ¿no? Nosotros como fisioterapeutas pasamos lo mismo. Totalmente, ¿no? Y al final somos neta afortunados de tener una recompensa económica y poder vivir de ella a través de la mejora en muchos aspectos de nuestros pacientes. Eso está muy chingón y creo que tenemos que valorar bastante y seguir preparándonos para poder dar lo mejor de nosotros en cualquier consulta o escenario académico, ¿no? Pues muchísimas gracias, Aldo. Por acá nos seguiremos viendo. De verdad, ha sido un gusto escucharte. Sé que te lo platicaba de repente antes de la entrevista. Cada entrevista se va muy diferente porque cada quien ha vivido muy diferente. O sea, tú te fuiste a España y nos platicaste lo que fue, pues, limpiar una pescadería de repente, ¿no? O sea, cosas que de repente no te imaginas. O sea, y pasa. Y de repente a mí me tocó y me lo dijeron, Aldo, ya se le subió. No, porque de repente veíamos un video de Aldo promocionando cuando venías, por ejemplo, Perdonen mi acento español. Al congreso, ¿no? Y con el acentazo español, porque decía, ay, yo voy de vacaciones. Estaba manejando la estereocepción de mis pacientes españoles. Exactamente, para que no se sientan tan descontinuados. Para que no tuvieran un shock ahí cultural, ¿no? Y que dijeran, ¿cómo me va a tratar un mexicano? Pero no, al contrario, muchísimas gracias, Aldo. Ya después hablaremos sobre un tema más técnico. Gracias por abrirte, porque también no es fácil de repente contar lo que nos costó. Y de repente regresamos y a veces es bueno porque vemos y decimos, caray, se me había olvidado esto y esto desde cierta comodidad donde llegamos, pero justo el replantearnos que esta comodidad donde estamos tenemos que volver a salir para seguir en este ciclo de crecimiento y después llegar en un momento donde sí nos llamen cracks y sepamos que lo somos por justamente esa experiencia de 30, de 40 años, ¿no? Que creo que todas las personas que conocemos, yo a quienes considero cracks, no tienen menos de 30 años de experiencia. Es un proceso, ¿no? Natural. Es un proceso, exactamente. Entonces, sé que vamos a llegar para allá, sé que vamos a ir para allá porque la meta está muy clara. Y sobre todo con esa integridad como personas, que eso es muy importante, ¿no? O sea, no dejar la integridad como personas y no ser un falso fisioterapeuta del paciente y una basura de persona por fuera, ¿no? Hombre, tanto. O sea, poder encontrar esa integridad y poder seguirnos desarrollando, porque a fin de cuentas el beneficio de nuestro desarrollo se va a ver reflejado en la efectividad de la terapia en el paciente, ¿no? Que ellos son los más agradecidos. Aldo, ¿hay alguna frase que te guste?
Pues mira, me agarras un poco en curva. Sí, es que esta pregunta Te es dije la que sorpresa. te dije que me prepararas. No te creas. Esa es la pregunta sorpresa donde los agarro en Ok. curva. No, yo creo que me quedaría con... Creo que el valor altruista, ¿no? Es imprescindible en la práctica diaria, ¿no? Y de aquí yo tampoco te voy a comentar que lo que hago sin costo de económico, No. pero creo que dentro de mi filosofía de vida y de mis experiencias, el valor altruista, el dar un servicio gratuito a los más necesitados es imprescindible. Con eso me quedaría. Aldo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Échele.